Y para comenzar vamos a tener una oración. Padre nuestro que tu morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado es tu nombre. Señor, te damos gracias por este bello sábado que nos has regalado. Te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos por favor que estés con nosotros al comenzar esta semana. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para comenzar, pues me gustaría que si puedan buscar en sus Biblias el libro de Salmos, capítulo 34, el versículo 1. Y cuando lo tengan, si alguien le puede dar lectura, por favor. Salmos 34, 1. Amén. Pues de esto se va a tratar esta reflexión de esta mañana, de esta noche. En todo tiempo tenemos que alabar a Jehová. Y esto es muy relevante, especialmente hoy en día. Hoy, especialmente con todos estos acontecimientos que estamos viendo en las noticias, las cosas que vemos en las redes sociales, porque es algo real, es algo real que está pasando aquí cerca, es algo real que ocurre aquí a nuestros alrededores, porque nosotros vemos, ¿no? Me imagino que hemos visto noticias sobre la guerra que en Afganistán, que cuando estuvo lo de Ucrania, y todo eso es muy triste, pero está un poco lejos de lo que es nuestro entorno. Sin embargo, la situación con la que estamos pasando en estos momentos es algo real, es algo que está aquí cerca y es algo que es un miedo que muchos tenemos, es un miedo constante. La fe verdadera no se revela cuando todo va bien, sino cuando la injusticia, la persecución y el dolor parecen ganar terreno. Porque ahorita estamos aquí alabando a Jehová, ahorita ponemos himnos y cantamos con júbilo, porque todo está relativamente bien. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar si nosotros somos separados de nuestras familias? ¿Qué pasa si nosotros pasamos por alguna situación de dificultad como las que muchos de nuestros paisanos están pasando? ¿Será que nosotros vamos a seguir alabando a Dios como lo hacemos aquí en el templo, donde sea que nosotros estemos? Es una pregunta que quiero plantear en sus corazones. Vamos a estudiar unas cuantas historias. Primero vamos a estudiar la historia de José. Vamos a leer en nuestras Biblias el Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice: Israel amaba más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces aquí pues ya conocemos la historia. No vamos a pasar mucho tiempo leyendo la historia porque nosotros la conocemos. José era un hijo que su padre Israel le daba preferencia, y esto causó que sus hermanos tuvieran un resentimiento contra José. Y entonces, ¿qué es lo que terminaron haciendo los hermanos? Pues tenían planes de matarlo, ¿no? Tenían planes de matarlo. Sin embargo, hubo una intervención de uno de sus hermanos, pero en sí eso es intervención divina, que dijo: no vamos a matar a José, lo vamos a vender. Y José fue vendido y fue llevado cautivo a Egipto. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que José merecía eso? El ser aprendido por sus hermanos, el ser separado de su hogar, el ser separado de todo lo que conocía, y el ser llevado cautivo a tierras extrañas como un esclavo. No merecía esto José. José no merecía esto. Pues la Biblia al principio no va en detalle sobre cómo era José. Sin embargo, nosotros sabemos que José era un niño, ¿no? José era un niño. Y yo creo que podemos llegar a la conclusión que José era un buen muchacho. José, él obedecía a su padre,
Él admiraba a sus hermanos, se preocupaba por sus hermanos, sin embargo, sus hermanos lo traicionaron y fue vendido. Y desde aquí comienza la historia de José, y se podría decir que esa fue la única tragedia que pasó. Sin embargo, vemos que José sigue siendo un buen muchacho donde sea que él está. Él se gana la confianza del faraón y le dan un buen puesto en la casa del faraón, lo hacen la cabeza de la casa del faraón. Y cuando parece que todo va mejorando, José es tentado por la esposa del faraón. Y José no cedió a la tentación. José no cedió al decir, pues ahorita ya me está yendo bien, no me quiero meter en problemas, voy a hacerle caso a la esposa de faraón. No, José incluso en esos momentos decidió hacer lo correcto. Él se preocupó más sobre qué es lo que le va a agradar a Dios. Y una vez más, José se encuentra en la misma situación. Está siendo tratado injustamente, porque José no merecía que fuera metido en la cárcel. José no merecía que lo acusaran, porque él no había hecho nada mal. Y lo acusaron de haber hecho algo que él no hizo. Y una vez más fue tirado al suelo. Fue tirado al suelo y estuvo en la cárcel. Muchos años estuvo en la cárcel. Y una vez más siguió haciendo lo correcto. Incluso aunque pareciera para José, a los ojos de José no importa qué tan bueno soy, no importa lo bueno que hago, no importa que obedezco a Dios, yo termino en estas situaciones. José no pensaba así. José simplemente se esforzaba por hacer lo que era correcto y se esforzaba por agradar y obedecer a Dios. Y una vez más, José se ganó la confianza de los carceleros y bueno, conocemos el resto. Se podría decir que el final de la historia de José fue un final feliz, porque al final de todas estas injusticias que José pasó, José logró sacar, no solo volver a ver a su padre, sino también sacarlos de la hambruna que estaban pasando. José fue una bendición para toda la tierra, porque Dios le había revelado a José qué es lo que él tenía que hacer. También vemos, si podemos abrir nuestras Biblias, en el libro de Génesis, en el capítulo 39, en el versículo 1 y 2, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Entonces aquí nos da un detalle muy importante, que es que Jehová estaba con José. Y estaba leyendo la lección de los jóvenes en esta mañana. Estábamos estudiando y traía una oración muy bonita. Decía que los hombres nos pueden separar de nuestros familiares, nos pueden separar de nuestros hogares, nos pueden separar de todo lo terrenal, pero hay algo que los hombres no nos pueden separar, y es que no nos pueden separar del amor de Dios. El amor de Dios siempre va a estar con nosotros, no importa dónde estemos, con quién estemos, qué tan lejos estemos. El amor de Dios siempre va a estar con nosotros. A pesar de que José estaba en Egipto, en la tierra del paganismo, a pesar de que José había sido separado de toda su familia, a pesar de que José estaba solo, se podría decir, en realidad no estaba solo. La Biblia nos dice que Jehová estaba con José. También tenemos otra historia. Estamos viendo la historia de Job. También conocemos la situación de Job. Job perdió todo, absolutamente todo: su salud, su familia también, su dinero, sus hijos. Job quedó sin nada.
Sin embargo, en medio de toda esa aflicción, en medio de todo ese tormento, Job siguió alabando a Dios. Job siguió bendiciendo a Dios. Y él no sabía por qué. Job no había hecho nada malo. Job era un hombre justo. Job era un hombre que buscaba a Dios. Sin embargo, le tocó pasar por esta aflicción. Algo que nosotros no estamos ni cerca, ¿no? Porque Job perdió absolutamente todo. Pero ¿cuál fue su reacción? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí nos está dando otro ejemplo, ¿no? Ya vimos el primer ejemplo de José. Tenemos que hacer lo correcto, incluso cuando parece que eso no da fruto. Incluso cuando parece que no nos sirve de nada. Y aquí Job nos da un segundo ejemplo que tenemos que seguir. Y es bendecir a Jehová en todo tiempo. Tenemos también el ejemplo de David. Podemos leer el libro de Primera de Samuel, el capítulo 18. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a casa de su padre. Hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de su gente de guerra, y era bien visto por todo el pueblo, y también por los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado a David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Entonces aquí también conocemos esta situación. David no tenía ninguna intención en su corazón de destronar al rey. David amaba al rey, David servía al rey, a lo que el rey le decía, David lo hacía. Y nosotros conocemos la historia que David no tenía ningún pensamiento de voy a matar al rey, voy a destronarlo, yo soy mejor que el rey. Incluso David tuvo la oportunidad de acabar con el rey en algún momento. El rey lo estaba persiguiendo, David era alguien que estaba siendo perseguido. David era alguien que huía por su vida porque Saúl había perdido la cabeza. Saúl estaba determinado a encontrar a David y asesinarlo. Y en una de esas ocasiones David tuvo ahí mismo al rey y lo pudo haber matado y pudo haber acabado con sus problemas en ese mismo instante. Porque ese era un miedo en el que vivía David, el que siempre era perseguido. Por muchos años fue perseguido, estuvo viviendo en cuevas, estuvo en el desierto. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad perfecta de acabar con sus problemas de una manera rápida e instantánea, él tuvo la fuerza moral, tuvo el discernimiento que el Espíritu Santo le dio y dijo: sí es cierto, si mato al rey aquí, se acaban mis problemas, se acaba el seguir huyendo del rey. Pero decidió hacer lo correcto. David sabía que eso no era correcto y decidió no matar al rey. ¿Y qué es lo que pasó? Pues David llegó a ser rey. David se salvó su vida porque Dios terminó tomando en sus manos la venganza de David. Aquí nos da otro ejemplo. Tal vez vamos a tener en algunas ocasiones la oportunidad, ¿no?,
de tomar venganza por nosotros mismos, cuando seamos perseguidos injustamente. Tal vez se va a presentar la oportunidad perfecta de tomar venganza en nuestras manos, porque a los ojos de los hombres, de los que están fuera de la iglesia, sería lo correcto, sería la decisión correcta. Sin embargo, como cristianos, nosotros sabemos lo que es correcto, y nosotros sabemos que no está en nuestras manos el tomar venganza, sino eso está en las manos de Dios. Ahora abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 22 al 26. Dice: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardaran con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice que hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, aquí vemos, ¿no? Una vez más, los hijos de Dios están sufriendo una injusticia. Los hijos de Dios están recibiendo un castigo que solamente se los da a los criminales. Porque da rabia, ¿no? Da rabia realmente el ver cómo trabajadores personas que están metidos en la política, que predican la ley y la justicia, ver cómo salen a la luz todos sus récords criminales y ver que ellos están contentos, ¿no? Que ellos están libres con las manos limpias. Y vemos cómo nuestra gente es afligida. Personas que no tienen récord criminal, personas que buscan hacer lo correcto, buscan tomar las decisiones que benefician a su familia, que benefician al país. Personas inocentes, para no alargarnos, personas inocentes son tratadas como criminales. Y esto es lo mismo que está pasando aquí con Pablo y Silas. Personas que predicaban el evangelio, personas que amaban a Dios, personas rectas, están siendo tratados como criminales, están siendo azotados y tirados en un calabozo. Y en ese momento ellos pudieron haber tomado la decisión de decir: ya no voy a hacer esto, de enojarse, de insultar a los guardias, de insultar a quienes lo apresaron, o incluso de insultar a Dios, de decir: Señor, yo estoy haciendo tu obra, ¿por qué estoy pasando por esto? Sin embargo, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Ahí en el calabozo, en la hora más oscura, con el frío y con la conciencia llena de pensamientos de saber que yo no merezco estar aquí, pero estoy aquí. Aún así, ¿qué hicieron? Alabaron a Cristo, cantaban himnos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Un terremoto, una liberación. ¿Y qué es lo que pasa? Que incluso a pesar de que fueron librados en ese momento, ¿qué decidieron hacer? ¿Qué decisión tomaron? Quedarse. Tomaron la decisión de quedarse, porque no sé ustedes, pero si yo estuviera en esa situación, yo ahí me corro. Al instante me corro. Pero aquí nos muestra realmente, ¿no?, que vemos estos personajes
José pudo fácilmente haber dicho que sí a la esposa del faraón. David pudo fácilmente haber matado al rey. Pablo y Silas fácilmente pudieron haber escapado en ese mismo instante. José fácilmente también pudo haber rechazado a sus hermanos quienes lo habían traicionado. Job fácilmente pudo haber maldecido a Dios en ese mismo instante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toman las decisiones menos obvias, las decisiones más difíciles, las decisiones que para el mundo dijeran, es algo tonto, ¿por qué tomas esa decisión? Si tienes la oportunidad de vengarte, pues véngate. Si tienes la oportunidad de huir, huye. Si se te da la oportunidad de traicionar al faraón, pues traiciónalo. Estos hombres tomaron lo que sabían que era correcto, porque ellos no tomaron en sus manos la responsabilidad de ejercer la justicia. Porque eso es lo que muchos queremos hacer. Eso es lo que muchos quisiéramos hacer, poder tomar en nuestras manos la situación. Sin embargo, Dios no nos pide eso. Dios nos pide que incluso en la adversidad nosotros lo adoremos, nosotros lo busquemos y confiemos en Él. Porque al final la situación está en sus manos. Donde sea que estemos, con quien sea que estemos, a pesar de que parezca que todo está perdido, a pesar de que parezca que no hay salida de esta situación, si nosotros decidimos dejar la justicia en las manos de Dios y no en nuestras propias manos, Dios no solamente nos promete siempre estar con nosotros, Dios no solamente nos promete que todo va a mejorar, sino que Dios nos promete la vida eterna. Entonces esta es una pequeña reflexión que quiero que tengamos en nuestros corazones. Cual sea la situación que pasemos, cual sea la situación en la que nos encontremos, o no importa qué tan lejos estemos, o no importa qué tanta injusticia suframos, en vez de insultar al gobierno, en vez de insultar a Dios incluso, adoremos al Señor, donde sea que estemos, porque les repito, con esto termino. No importa qué tan lejos los hombres nos separen de casa, de nuestra familia, de todo lo que amamos, no nos pueden separar del amor de Dios. El Señor nos bendiga.
Señor, gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos en esta noche que por favor nos ayudes a alabarte incluso en los momentos de dificultad, que nos ayudes a agradecerte y adorar tu nombre, incluso cuando todo parece no tener solución, Padre. Danos paz, danos fe, ayúdanos a confiar en ti y todos nuestros problemas los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.